Bienvenidos a Vilan Podcast. El día de hoy hablaremos sobre la Fórmula 1 y su plan de sustentabilidad. También hablaremos sobre qué es la Fórmula 1 y otras varias cosas. Nuestro invitado de hoy es Diego Lizárraga, es corredor de Fórmula B y es el conductor y cofundador Conductor. de Subviraje F1. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, bien. ¿Y tú, Muy JP? bien, gracias, ¿Todo muy bien? bien, todo bien. Qué bueno. Diego, bueno, para empezar, ¿cómo, cómo te hiciste aficionado a la Fórmula 1? Pues creo que, todo viene de chico. O sea, en mi casa siempre hemos sido fans de todo, de que los carros, de mucho de la ingeniería y todo eso. Entonces creo que desde chico era algo que un poco que en mi familia ahí, Ok. entre mi papá y mis tíos, medio nos inculcaron a mis hermanos y a mí. Y pues nada, conforme fui creciendo, mi gusto de los carros pues se fue, o sea, el ADN de un carro deportivo siempre recae en las carreras y sobre todo en la Fórmula 1. Entonces viene ahora sí que mi gusto ya por la Fórmula 1, pues ya más en forma, ¿no? También de que llega Checo Pérez a la Fórmula 1, yo que desde ese día yo que no nos perdemos casi, Claro, es rara vez la carrera que nos perdemos de claro, Fórmula claro. 1. Es interesante cómo es raro, bueno, generalmente aquí en Guadalajara es raro encontrar como muchos fans de la Fórmula 1. Yo estuve viviendo un rato en Ciudad de México y allá es como toda una cultura más grande por el Sí. premio, el Gran Premio de México y así. Pero bueno, yo te cuento un poquito. Al principio yo también no sabía nada de la Fórmula 1, era como, ¿qué es eso? O sea, nada más ver carros pasar, ahorita vamos a explicar todo eso. Sí. Y sí está como un poco el hate de, no es algo necesario, mucha gente ni siquiera lo toma como deporte ya cuando te metes a ver cómo funciona todo, cómo los corredores, de verdad es un esfuerzo indescriptible, que ahorita nos vas a contar un poquito de eso. Sí es un deporte y cómo los esfuerzos han llevado a que la Fórmula 1 sea lo que es hoy. Y no es como que nada más se pueda eliminar la Fórmula 1 así porque contamina. Entonces, también antes de empezar bien con el episodio, quiero explicar todo eso para que se queden, lo vean, lo escuchen y entiendan cómo funciona la Fórmula 1 y cómo no se puede eliminar, por qué es importante toda la economía que trae hasta es bueno para México cuando Claro. viene la Fórmula 1 y qué se puede hacer para que sea sustentable la Fórmula 1 porque es en lo que más nos podemos enfocar, ¿no? Yo creo que es lo más lógico decir que la Fórmula 1 puede en algún momento ser sustentable en vez de eliminarla por completo. Y bueno, ahora hablando de eso, platícanos de la Fórmula 1. ¿Cómo funciona? ¿Por qué no es nada más ver carros pasar? ¿Cómo los pilotos hacen un esfuerzo indescriptible? ¿Qué es la Fórmula 1? Sí, pues la Fórmula 1 ya acaba de cumplir 70 años, justo fue como un poco el eslogan del año pasado. Y la Fórmula 1 nace como de la necesidad de ciertos hombres que quisieran ir rápido, Ajá, y después eso lo convierte a la necesidad como de la innovación, ok, de quién quiere ir más rápido, ¿no? ok. Como también un poco esto de lo que se está viendo ahorita de los avances, por ejemplo, del espacio, ¿no? Claro, Entonces, eso pues crea una competencia y eso crea innovación. Entonces, en la Fórmula 1, realmente como su ADN más importante es la innovación. O sea, la gente que piense que no sirve de nada la Fórmula 1, vete, abre la cajuela de tu carro, el capó de tu carro, ve los frenos, ve todo eso viene de la Fórmula 1, ¿no? Los claro. motores híbridos, los motores con turbo, los frenos de disco, la fibra de carbono, o sea, todo eso son cosas que se inventaron en la Fórmula 1. Se patentan en la Fórmula 1, se prueban en la Fórmula 1 y después se vuelven en los carros de calle, ¿no? Entonces creo que eso es como de los datos más importantes y ahí no puedes decir que la Fórmula 1 no sirve de nada, ¿no? Claro. Digo, fuera de que es una competencia, también es un espectáculo y como tú dices, es algo que sirve para los países y para en las ciudades en las que se hacen, ¿no? O sea, por ejemplo, en México, hay un tránsito alrededor de los 3 días que es la Fórmula 1, o sea, digo, explicando, son 3 días de actividad, digo, es toda una semana como de eventos, los 3 días es el primer día, son prácticas, el segundo día es una práctica y una calificación, la calificación es para ver cómo empiezan al siguiente día formados y la carrera y ahora sí que, pues,
el concepto de carrera mundano normal, ¿no? Quien llega primero es el primer lugar y consecutivamente como van llegando, ¿no? Eh, y, por ejemplo, el evento de México, aparte que el evento de México llega siendo 5 años el mejor gran premio de toda la temporada, Ujú. es el segundo evento, digo, sin contemplar los Juegos Olímpicos y el Mundial, es el segundo evento que más dinero le deja a Ok, la ciudad en ok. todo el mundo. O ¿Cuál es el primero? sea, el primero creo que es las 500 millas de Indianápolis, Ah, ok. que también es un También evento de carreras. automovilismo, ¿no? Ok. O sea, ganándole a finales de Champions, ganándole al Super Bowl. O sea, Está son cañón. datos importantes, Sí, ¿no? sí, claro. Va mucha gente. Entonces, como también para esa parte es importante. Y, y yo que más que esto, como regresando a esta parte de la innovación, creo que es como de las cosas por las cuales la Fórmula Uno como que ha ido creciendo, ¿no? Claro. En la Fórmula Uno hay dos campeonatos. El campeonato de piloto, que es tal cual el piloto que tiene más puntos. Se reparten según la posición que vayas quedando. El que tenga más puntos gana. Y el otro es el campeonato de constructores. El campeonato de constructores es tal cual la suma de los dos pilotos, porque en cada escudería hay dos pilotos. Ujú. La suma de esos dos, el equipo lo gana, ¿no? Entonces tal cual es como el gran premio, el gran constructor, ¿no? Que es Claro. como el importante para las escuderías, se podría decir. Ok. Es tipo, bueno, yo lo comparo un poco con el fútbol, ¿no? De esto de cómo van haciendo puntos con los partidos de cada fin de semana y así. No son tantos partidos como el fútbol por cuestiones de logística y precio y todo eso, pero es más o menos así, ¿no? Porque se van haciendo puntos. A mí me costaba un poco trabajo entender cómo, por ejemplo, hace poquito vi la fórmula, bueno, no hace mucho vi la película de Rush, la de Nick Sí, Lauda y James muy, muy Hunt, buena. peliculón. Y me costaba trabajo como entender cómo, por ejemplo, James Hunt seguido se salía a la carrera porque su carro no funcionaba y aún así fue campeón del mundo. Entonces eso, ¿no? Van ganando, van generando puntos y aunque no terminen una carrera pueden seguir compitiendo y... Exacto. O Ujú. sea, los primeros son ahorita, en la actualidad hay 20 pilotos, son 10 escuderías, cada una con sus dos pilotos, este, y solo suman puntos los primeros 10 en cada Ok, evento. El primero suma 25, el segundo 18, 15, 13 y así consecutivamente hasta el décimo que gana un punto, ¿no? Entonces, ahora sí que como que se premia como ser constante, ¿no? Y claro. obviamente si ganas todo pues terminarás ganando el campeonato, pero se premia más la constancia que el hecho de todo el tiempo estar ganando, ¿no? Porque si ganas y al final no acabas la carrera, pues puede ser, pues no quedas campeón, ¿no? Claro, O sea, hay claro. campeones que han quedado campeones por que ganaron nomás una vez, ¿no? ¿A Entonces, poco sí? sí. Wow. Oye, y por ejemplo, ¿qué le dices tú a la gente cuando te dice que es nada más ver carros pasar? ¿Qué les explicas? Pues uno como que los invito a que vean la Fórmula Uno, Ok, o sea, que se metan un claro, poquito más. Netflix lleva hace unos años que está sacando una serie. está chida. La hicieron bastante así como tipo Hollywood, Sí. muy entretenida. Ha sido algo muy bueno para la Fórmula Uno porque ha captado muchos fans, sobre todo gente un poco como de nuestra edad. Ujú. Y pues que se metan un poquito a ese mundo, ¿no? Como para Claro. entender que no nomás son carros. O sea, estamos hablando que son carros que, por ejemplo, yo cuando las veces que he tenido el gusto de ir a verlo, es un deporte que a mí se me hace que la tele no le hace justicia, ¿no? Ok. Estás viendo pasar carros que van a 300 kilómetros por hora y en cuestión de 50 metros frenan a 80 kilómetros por hora. Sí, no. Lo que conlleva el esfuerzo físico, la ingeniería que tiene que ver con todo eso. O sea, a mí en lo personal, que soy fan de la ingeniería, me vuela la cabeza, ¿no? Entonces, son cosas que no nomás es ir a verlos dar vueltas, sino el simplemente de ver el hecho de ver a los pilotos haciendo eso, a las escuderías construyendo esos carros y ir a esas velocidades, te lo juro, a Sí, mí te lo juro, me vuela la cabeza, ¿no? son unas máquinas impresionantes. Y cuéntanos un poco de esto de que dices del esfuerzo físico. ¿Por qué es un deporte la Fórmula Uno? Pues una por la parte de que es el calor, Ok. es el calor que tienes adentro del carro es extremo, o sea, hay grandes premios en los que adentro del carro puede estar casi a 50 grados. Como el de Singapur, ¿no? Esto dicen Sí, que está o sea, cañón. hay pilotos que en una sola carrera, en cuestión de 2 horas, han perdido 5 kilos, haz de cuenta. Digo, es Sí. de agua, ¿no? Los van 5 litros, recuperando. ajá, sí. Yo, por ejemplo, que corro en la Fórmula V, en un fin de semana he llegado a bajar hasta 5 kilos. ¿Cómo crees? Sí, del Wow. calor. O sea, porque aparte llevan trajes que son antifuego, llevan una pijama que es antifuego, un casco, una balaclava, guantes.
y tal cual estás en un horno, Sí. tal cual te sientes en un horno, entonces eso implica. Y luego las fuerzas G, tal cual una fuerza G, para explicarlo un poco, es como, por ejemplo, cuando vas en el carro y das vuelta a la derecha y te da La inercia. la Ajá, inercia, ok, ¿no? O sea, sientes que te vas claro. hacia la izquierda, ¿no? Eso, una fuerza G es que te empuja una vez tu propio peso, una Ok, fuerza gravitacional. Este, como obviamente, entre más rápido vayas, más sientes como esa fuerza gravitacional. claro. Los carros de Fórmula 1 hay curvas en las que van a ciertas velocidades en las que los pilotos llegan a sentir hasta 5 fuerzas G en el cuello. O sea, estamos hablando de que si un piloto pesa, no sé, 70 kilos, multiplícalo por 6 y es la fuerza que sienten a la hora Y de hecho es de dar la muchísimo curva, ¿no? cuello, ¿no? En el Muchísimo gimnasio. cuello. Realmente un piloto de Fórmula 1 llega a tener hasta 8 centímetros más de cuello que una persona normal. Está bien chistoso verlos en el gimnasio haciendo cuellos, ejercicios bien raros. Sí, sí, sí. Entonces, ese esfuerzo físico es tremendo y realmente se acabas muy agotado. O sea, a mí me ha pasado que me bajo del carro y en cuestión, no sé, media hora que se me baja la adrenalina, me duele todo, cosas que no sabía que ni tenía y me terminan doliendo, ¿no? Entonces o Cañón. sea, sí es un esfuerzo físico, o sea, como que muy representativo y aparte, pues, tienen que, influye mucho la parte del peso, porque obviamente entre más pesado esté un carro, menos rápido va, entonces Claro, aquí también los pilotos tienen que ver, entonces siempre tienen que estar en un peso ideal, ¿no? Entonces claro. todos pesan entre 60 y 70 kilos. Tienen porcentajes de grasa de 5%, de 6%, o sea, son atletas De de alto alto rendimiento. rendimiento. Cañón. Y también están chaparrillos, ¿no? A mí yo podría ser Sí, la corredor de mayoría Fórmula 1. son de estatura bajita. Me voy a dedicar a eso, ¿eh? Estaría chido, estaría chido. Aparte les va bien. Bueno, al parecer. Este, bueno, ahora un poco más entrando al tema de la sustentabilidad. Desde que somos pequeños siempre hemos escuchado hablar del cambio climático, del calentamiento global, de todo esto. A mí yo tardé bastante en meterme en estos temas. Creo que como lo escuchamos de que somos chicos se vuelve como un cliché, ¿no? De esto de cuidar el agua y eso y hasta ya parece como que te están repitiendo lo mismo, pero sabemos que es algo sumamente importante. ¿Tú cuando te empezaste a meter en la Fórmula 1, cuando empezaste a manejar, cuando empezaste a correr, todo esto, te llamó en algún momento la atención estos temas de la sustentabilidad? Pues se gasta mucha gasolina, toda la energía, la logística, todo eso. ¿Algún momento te llamó la atención o cuando dijiste como, sí es importante ese tema en la Fórmula 1 también? Sí, pues creo como por ejemplo, cuando a mí me empieza a interesar es cuando, o sea, no sé, que soy también fan de los carros de calle, ¿no? O sea, ver cuando empezaban los carros, por ejemplo, los híbridos, se empezaba a hablar de carros eléctricos apenas, como que ahí te empezaba a hacer las preguntas de que eso en qué momento se va a ver reflejado a las Claro. carreras, ¿no? Ujú. O, o las carreras que hicieron para que se viera reflejado acá, ¿no? Entonces ahí fue cuando me lo empecé a preguntar, decir, o sea, la Fórmula 1, que aparte son pioneros, son así como la punta de lanza de tecnología a nivel automotriz, ¿cuándo van a empezar a hacer algo? O sea, que Que haga un valga la cambio pena. representativo, Ajá. ¿no? O sea, si la Fórmula 1 no hace un cambio, o sea, y lleva muchos años toda esa tecnología reflejada a la calle, pues en qué momento van a empezar para que se vea reflejado importante aquí en la Claro. calle, ¿no? Ahí fue cuando un poquito me empecé a meter, justo hace unos años, que empezaron los motores híbridos. Con motor híbrido, para explicarlo un rápido, es un motor de gasolina, de combustión y un motor Ujú. eléctrico, ¿no? Me metí a investigar cómo funcionaban, quién los había creado y todo eso, y todo venía de la Fórmula 1, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empecé a meter más en este tema. Y justo eso, ¿no? Metiéndome más a la Fórmula 1, viendo toda esta parte de toda la gente que va a los eventos, la logística que tienen, o O sea, sea, los motores híbridos vienen de la Fórmula 1. esa es una tecnología que se empezó a hacer desde antes, o sea, en 1900, no tengo muy bien el dato. Después en la Fórmula 1 adoptan ese concepto, Ok, lo evolucionan y después lo empiezan a pasar a la calle. ok, eso no sabía. Sí, y digo, para explicar un poquito cómo funciona un motor híbrido, es que cuando tú frenas, o sea, va la llanta rodando, Sí, hay un disco, frenas, eso genera una fricción. claro. Y es energía. Entonces, lo que hacen es captar esa fricción, que es energía cinética,
La captan en una batería, la hacen energía eléctrica y después la hacen funcionar. Entonces, Ok. el gasto mayor de un carro normal, por ejemplo, hablando de un motor normal de combustión, su gasto de gasolina mayor es cuando arranca. Los primeros metros, se puede decir, las primeras revoluciones. Entonces, ¿qué hicieron los ingenieros? Cuando arranca un carro, funciona el motor eléctrico y después funciona el motor de combustión. Y se ahorran Entonces, ese... y eso genera un ahorro de combustible, o sea, de que si un carro antes era, no sé, 10 kilómetros por litro, tú le pones un motor híbrido y lo haces de 30 kilómetros por litro. O Ok, sea, es un cambio, lo haces el motor sumamente eficiente. Y sí. aparte en la parte de la potencia, lo voy a poner reflejado, por ejemplo, en una bicicleta, ¿no? Ok. Creo que no sé si todos hemos manejado una bicicleta de Ujú, cambios. sí. Que, por ejemplo, que cuando tienes el cambio muy chico, tienes que pedalear mucho y Ujú, luego tienes que irle ok. subiendo para irte acostumbrando, ¿no? Eso podemos decir que es un motor normal. Y un motor eléctrico, haz de cuenta que inmediato aceleras, tiene la misma potencia que cuando tú estás pedaleando, o sea, que ya duraste, no sé, unos 10 Ok. metros, unos 5 minutos pedaleando y ya vas a lo máximo, el motor eléctrico lo hace en un solo segundo. Ok. Entonces, en términos de potencia, si tú empiezas con un motor eléctrico y luego terminas con un motor de combustión que tiene mucho más alargue, los haces mucho más potentes y aparte los haces eficientes. Wow, eso no sabía. Sí. De hecho, yo tengo un carro híbrido y sí, la eficiencia es brutal. Tengo que ponerle gasolina la mitad de veces que le ponía a un carro A un normal. carro Sí. normal, justo. Y de la logística y todo esto, ¿qué nos puedes...? Bueno, ahorita nos vamos a meter un poco más del tema del plan de la Fórmula 1, pero ¿cuánto contamina la logística de la Fórmula 1? Realmente es como lo que más contamina. O Ujú. sea, hablando un poquito de números, en 2019, que fue cuando empiezan o sea, que fue como todo este año del estudio, como para después lanzar el plan, la Fórmula 1 o sea, en el 2019 dejó una huella de carbono de 256 toneladas en todo el año. O sea, es brutal. O sea, hablando, por ejemplo, un carro normal en su vida útil podrían ser, no sé, creo que al año un carro normal de combustión normal te genera de 1,5 a 2 toneladas, ¿no? Entonces, la Fórmula 1 son casi 300 toneladas al año. Entonces, estamos hablando de que es Muchísimo, 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 o sea, demasiado. es muchísimo. Y casi el 50% de eso es de la logística, porque realmente cada equipo mueve alrededor de 30 toneladas por evento, o sea, de equipo, más toda la gente que tiene que estar involucrada, los aviones, los transportes, los carros, o sea, es brutal. O sea, lo que hacen en logística es tremendo y es desde por ejemplo, en Europa se mueven en camiones, para venir para acá es en aviones. Hay veces en las que mandan cosas desde antes en vía marítimo, que eso es súper contaminante. Entonces, es como la parte más representativa o sea, de lo que contamina la Fórmula 1, ¿no? O sea, la gran logística de todo el equipo que tienen que mover y de toda la gente que tienen que mover. Está, bueno, eso es como muy fuerte porque es como, bueno, yo me hice fan de la Fórmula 1 porque fui al Gran Premio de México, no hace tanto, pero cuando empecé a ver todo eso, que es obvio, pues, o sea, cómo mueves tantas cosas, o sea, de una semana a otra ya tienen todo instalado en una ciudad nueva. Y es absurdo todo lo que instalan, la logística, o sea, miles y miles de personas trabajando ahí. Y dices, o sea, ¿cuál es la huella de carbono para hacer todo este traslado? Es demasiado. Y dejé de verla porque, pues es como, cómo voy a meterme en los temas de sustentabilidad y viendo la Fórmula 1? Se me hizo como muy hipócrita. Y ya después, pues fue todo este proceso de se puede arreglar mucho más dentro. O sea, no como ignorándola, sino pues intentando dar soluciones. Ahorita pues estamos un poco lejos de la Fórmula 1, ¿no? Está difícil que nos escuchen, pero es como esta parte de qué se puede hacer. Y, no sé, todavía me queda como cada que la veo, me queda eso de es demasiado, es demasiado, es demasiado.
y definitivamente algo se puede hacer, pero, pero ¿qué? ¿Cuál es ese plan de la Fórmula? Porque hace poquito me platicaste que la Fórmula 1 tiene un plan, pero ¿cuál es ese plan? ¿Y de verdad es un plan o es greenwashing nada más para que la gente siga viendo la Fórmula 1, aunque gente como yo, que nada más que estamos pensando en el tema de sustentabilidad, que la sigamos viendo y no nos preocupamos por el tema de cuánto contamina, o si de verdad es un plan que sí va a cambiar y revolucionar la Fórmula 1? Sí. Pues, o sea, el plan empieza la Fórmula 1, o sea, ahorita está como en dos etapas, ¿no? Primero en el 2025 lo que quieren hacer es que todos los eventos sean sustentables y sostenibles, tanto para la ciudad y para el planeta, ¿no? O sea, quieren que los plásticos no sean plásticos de un solo uso, Okay. que sean reciclados. Quieren poner que, por ejemplo, la parte de los transportes, o sea, en el Gran Premio de México, en el Gran Premio de Inglaterra, o sea, hay un tráfico de casi 300,000 personas dentro de los 3 días, ¿no? Entonces eso involucra carros, involucra el transporte, toda esa gente, y todo eso. Quieren dar herramientas a las ciudades para que todo eso sea sustentable y sostenible. La parte de, por ejemplo, de todo lo que se consume, que no sean plásticos de un solo uso, que todo sea reciclado, que todo, o sea, que todo producto que está ahí adentro no sea de que nomás para tirarse, ¿no? Okay. La parte del transporte, o sea, darle herramientas a la ciudad para que todo ese transporte sea mucho más sostenible y sustentable. Okay. También todo, o sea, involucrar a todos los equipos, a toda esa logística, a que, o sea, algo que más o menos escuchaba es que como hacer un poco bases en partes estratégicas del mundo, ¿no? Para no estar moviendo todo de un lugar a otro, tener como esta parte de bases y nomás moverse de lugares más cortos, ¿no? Pero, ¿has escuchado o ya es un plan que sí se está llevando a cabo? O sea, es algo que se lleva a cabo normalmente por en términos de logística. O sea, es algo que sí está hecho, es que los equipos tienen... Tú ves, por ejemplo, tú ves un pit de Fórmula 1, Ujú. haz de cuenta que lo tienen eso 6 veces. Ok. Entonces, esas 6 veces las van transportando conforme el tiempo para que lleguen a diferentes lados del mundo y lleguen a tiempo. Y digo, suena lógico porque si son, no sé, 30 toneladas y de un lugar, a veces de una semana a otra, de estar en Mónaco, están en Canadá. Ujú. Otra vez con todo el equipo, con todos los carros, con todo eso. Digo, me suena lógico que tengan todo ese equipo, ¿no? Entonces, sí, es algo que he escuchado, pero no es tangible, ¿no? O sea, como lo que tú decías, ¿no? Tal vez es como para taparlo y no para que realmente Greenwashing. se esté haciendo, ¿no? El greenwashing. Y en el 2030, que es lo que más me interesó, y creo que es así como lo que puede ser más representativo, es que quieren hacer que sea cero, o sea, que haya una huella cero, ¿no? Creo que la Fórmula 1 algo bueno que tiene es que cosa que se ha propuesto, lo han hecho en términos como de innovación, de ingeniería y todo eso, ¿no? Entonces, creo que tienen como buen currículum en Ok. esa parte, ¿no? Este, y en la otra, o sea, lo que más leí que fue que lo que te decía que más me interesó, la parte de los motores es que, digo, venimos escuchando como toda esta parte de los motores eléctricos, ¿no? Ahorita Ujú. hay una categoría que es la Fórmula E, que son carros 100% eléctricos. Ok. Es algo que pensaron que en algún momento se iba como que lo iba a adoptar la Fórmula 1, pero ya esta categoría tiene un contrato para hasta 2040, que nomás puede ser la única categoría en la FIA, que es la Federación Internacional de, de Motores Eléctricos, ¿no? Entonces, la Fórmula 1 tuvo que hacer otra cosa. Ok. Y lo más ambicioso que realmente tiene la Fórmula 1 es que quieren hacer que los motores sigan siendo de combustión, pero sean cero carbono. O sea, usando biodiesel o biocombustibles de segunda y de tercera generación, pero que sean 100% de cero carbono. Y algo que decían cuando entrevistaban a uno de los que está liderando este proyecto es que dice, o sea, sí está esta parte importante, por ejemplo, de los carros eléctricos, ¿no? Pero, por ejemplo, a la hora de tú fabricar un carro eléctrico, por el tema de baterías y de extracción de minerales y todo eso, contamina hasta un 70% más que crear un motor y un carro de Ujú. combustión normal. Entonces, a veces se vuelve un poquito el hecho de que sea un carro eléctrico o un carro normal, o sea, el hecho de crearlo y de hacerlo,
pues ya no lo vuelve tan sustentable. Entonces, Ok. ¿cómo podemos hacer con lo que ya tenemos para que se conviertan en cero carbono, ¿no? Entonces, quieren ayudar a crear un combustible para que ya no, o sea, para que sí siga siendo un motor de combustión, que hay una combustión, pero que no genere carbono. Que eso es lo impresionante, porque dice, o sea, ¿cómo quieren, o sea, si creamos carros eléctricos, pero en el mundo ahorita hay más de 1.000 millones de carros en todo el mundo? ¿Qué vas a hacer con esos 1.000 millones de carros? ¿Vamos a cambiar todos eléctricos? ¿Qué le va a pasar a todos esos motores, a sus carros, a todas esas horas de ingeniería, de todo eso? ¿Qué van a pasar? ¿Dónde se van a tirar? No hay mundo, no existe planeta que quepan casi 1.000 millones de carros para tirar. Ok. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos innovar para que esos carros se vuelvan sustentables? Y es lo que quiere hacer la Fórmula 1. Ok, eso es interesantísimo y es como donde más podría aportar la Fórmula 1, porque podría aportar mucho ahí, porque también entra el tema de la combustión para los jets, los aviones y todo eso, que también ha sido un tema muy complicado, porque los aviones no pueden ser eléctricos por temas Sí. de eficiencia energética y todo eso. Ahorita está muy complicado ese tema. Pero sí, yo hace poquito leí un artículo que dice que los carros eléctricos sí contaminan muchísimo también a la hora de la creación, pero al final son muchísimo más eficientes que Sí, los carros de combustión, totalmente. aunque su fuente venga de energías no renovables. Eso está interesante. Luego voy a hacer una infografía sobre eso. Pero aparte del litio sustentable, digo, perdón, es reciclable. Acabo de ver eso, también voy a hacer una infografía sobre eso, porque está muy interesante. Pero, ¿tú crees que en algún momento la Fórmula E sustituya a la Fórmula 1? Yo creo que no. Porque el ADN que tiene la Fórmula E se ha vuelto más como, por ejemplo, la parte competitiva y no tanto de la innovación. ¿Me entiendes? O sea, Sí. como que, por ejemplo, la gran diferencia es que, por ejemplo, hay equipos en la Fórmula E y hay grandes empresas y grandes constructores, ¿no? Ahorita está Mercedes, está Nissan, está Está Richard Audi. Branson, ¿no? ¿Quién? Está Richard Branson, el de Virgin El de Galactic. Virgin Galactic también. Sí, Este, muchísimas. O sea, hay muchas. La marca también de los carros eléctricos china, nomás no me acuerdo ahorita cómo se llama, está allá adentro. O sea, hay muchos, pero son los mismos carros. Es el mismo proveedor de baterías, es el mismo proveedor de chasis, es el mismo ok. proveedor de todo eso. Entonces, no está esa competitividad de innovación, ¿entiendes? Como lo hay en la Fórmula 1. Entonces, desde como simple diferencia, o sea, es muy difícil que la Fórmula E reemplace a la Fórmula 1 porque no está, o sea, en la Fórmula 1 se ha dado innovación por el tema de la competencia, ¿no? O sea, por el hecho de ganarle al de un lado, ¿qué voy a hacer? Voy a crear algo mejor. Pero hay una regla de sustentabilidad, entonces tengo que hacer algo súper sustentable y aparte súper rápido y súper eficiente para ganar, cosa que no hace la Fórmula E. Entonces creo que esa es como la diferencia de que es muy difícil que la Fórmula E reemplace a la Fórmula 1, que puede suceder, o sea, es algo que sí es factible, que se ha platicado y todo, pero todavía te digo, existe este debate entre que pues no está esta parte de, o sea, de que lo que te digo, de la innovación. Acá agarran y la competitividad es muy buena, eso sí, de espectáculo y todo, la Fórmula E, pues que traigan 20 personas el casi mismo carro. O sea, el año pasado hubo, creo que 11 ganadores diferentes, cosa que en la Fórmula 1 es muy difícil que haya 11 ganadores diferentes, Claro. ¿no? Pues, digo, ya en términos de espectáculo, pero en términos como de lo que estamos hablando ahorita, yo creo que sí, a la Fórmula E le falta adoptar eso de la Fórmula 1, ¿no? O sea, si Ok. vas a llegar con grandes constructores y grandes empresas como los que son los de Virgin Galactic, como los que Mercedes, Nissan, Audi, Porsche, BMW, ok, que usen sus infraestructuras, sus fábricas, sus ingenieros para hacer algo mejor, ¿me entiendes? O sea, Ok. para que haya una competitividad y para que aparte haya innovación y que eso cree sustentabilidad. Ok. Pues sí es un tema, o sea, que valdría la pena como discutir en otro en un episodio completo.
no en este podcast porque no tiene nada que Sí. ver con la sustentabilidad, pero sí, no sé, a mí me suena un poco, puede ser como tipo Kodak o Blockbuster que dijeron, no va a reemplazar, esto no va a reemplazar lo que llevamos haciendo Sí, y años puede que... funcionar, ajá, y puede que en un momento una buena campaña de marketing, un cambio climático, haga que de repente se cambie toda la atención de la Fórmula 1 a la Fórmula E. Así puede pasar muy, muy rápidamente, en tema de 1 o 2 años, pero iremos viendo, o sea, yo creo que si la Fórmula 1 no se pone las pilas, de verdad, sí los van a reemplazar, y en esa parte creo que es algo muy, muy bueno y muy nutritivo tanto para la Fórmula 1 como para la Fórmula E como para todo el mundo, que tenga esa competitividad y que tengan que hacerlo sí o sí, porque muchas veces está el tema de que mucha gente no le importa en lo absoluto el cambio climático, y a lo mejor son millonarios y ya saben que no les va a pasar nada. Pero si les pegas en la cartera, ahí Claro. sí se preocupan. Sí, Que es como, totalmente, arre, qué totalmente. triste que tengas que llegar ahí, pero pues si es la única forma hay que llegarles por ahí. No Sí, hay otra. justo. Y creo que... O sea, creo que lo que tú dices, creo que la Fórmula 1 es así. O sea, creo que ahorita lo que nos plantan es algo... Esperemos que no sea nomás como para endulzarnos los oídos, que sea como greenwashing. Greenwashing. Ujú. O sea, que realmente sí sea un plan de sustentabilidad y que veamos una categoría, o sea, este gran circo de Fórmula 1 que nos ha regalado mucho espectáculo y batallas y automovilismo, innovación, que siga siendo igual, pero sustentable. Y Claro. creo que si no se vuelve así, pues creo que al final, como tú dices, se lo va a terminar comiendo otra categoría o se va a extinguir o de lo que sea, pero creo que si no dan este paso importante en innovación hacia la parte sustentable y sostenible, se va a terminar Claro. acabando la Fórmula 1, ¿no? Claro, hay que presionarlos para que lo digan en verdad y lo hagan. Y bueno, ya va a ser el Gran Premio de México. Esperemos que le vaya bien a Checo Pérez. Pues siempre se le desea bien, se le desea lo mejor a cualquier deportista, y más si es de Y tu más si es de país, mexicano. si es mexicano y tapatío. Pero, pero bueno, hay que presionarlos. Sí, sí, sí. Vamos a estar subiendo contenido sobre la Fórmula 1. Más como el tema de qué se puede hacer no atacando, porque mucha gente pide eso y se ataca, como todo este tema del capitalismo y eso, pero créanme que funciona más así, dando soluciones y pues presionar, no hay otra. Y es lo que te pediría. Tú que estás tan metido en esos temas, estás en la Fórmula V, que estás en tu podcast, hay que, yo creo que tú también tienes una voz importante y se puede presionar, porque es un tema que nos concierne a todos. Estamos viendo cómo Nueva York, una de las ciudades más ricas del mundo, está sufriendo ahorita por las inundaciones, ni siquiera ellos se pudieron preparar. Bueno, es algo, si le llega, bueno, lo vemos cada año en Veracruz y en ciudades más pobres en África. Mucha gente ya está muriendo. Más de 40 personas ya murieron en Nueva York por las inundaciones hace 2 días. Más de 600 personas murieron también en Estados Unidos por la ola de calor al principio del año. Entonces estamos hablando de vidas de personas, que ya no es un tema que se Sí. puede ignorar. Es un tema muy sensible y muy real. Y bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es presionar, hablar y dar soluciones y hacer el cambio de verdad nosotros. Es lo único Sí. que... Sí, claro que sí. Y es algo que, como tú dices, ¿no? Que nos tiene que interesar a todos. O sea, algo que, la verdad, son preguntas que me he hecho, la verdad, no de mucho tiempo para acá. O sea, creo que agradezco aparte de amigos como tú, de mi novia como Fer y de diferentes personas que me han llegado y me han dicho de que, oye, pues hay que replantearnos esto, hay que preguntarnos esto, porque, digo, al final yo amo los carros, amo el ruido, vas a decir, qué raro, amo el olor a gasolina cuando voy a las carreras, o sea, todo eso, pero no puede seguir así, va. No No, podemos seguir quemando gasolina a lo tonto, no podemos seguir con carros súper contaminantes, nomás porque pues nos endulza los oídos un ratito, crea espectáculo, pero ¿de qué manera lo podemos hacer para y que pues sea sustentable, ¿no? O sea, que exacto. no genere un mal al planeta, que como tú dices ahorita, que estamos sufriendo unos cambios climáticos tremendos, pues para que ya no se genere eso, ¿no? Y justo eso, creo que
la Fórmula 1 tiene este papel muy importante, tiene una infraestructura súper, súper grande, de gente súper preparada, con ingenieros de los mejores del mundo, que creo que si lo proponen y como tú dices, presionamos, puede, digo, no nosotros no más, sino todos. Creo que ese papel se ha dado chido. Este piloto Lewis Hamilton, que es este gran campeón, que tenemos la suerte de verlo ahorita, ¿no? Que es así el piloto más laborado en toda la historia de la Fórmula 1. Es un activista muy importante en toda esta parte de sustentable. Tiene una cadena de hamburguesas vegetarianas, él es vegano, él tiene este papel muy importante también de activista, sube videos de maltratos animales, de todo esto. Y es un personaje que pesa mucho en la Fórmula 1, ha pesado en muchos temas y ha presionado mucho a la Fórmula 1 hacia esto porque tiene una plataforma de comunicación muy, muy, muy grande. Justo hasta creo que no sé si fue Forbes, lo consideró como una de las 100 personas más influyentes en todo el mundo. Entonces, que tengan ese personaje, la Fórmula 1 adentro, con todo esto, creo que es muy bueno, ¿no? Y la Fórmula 1 ha hecho muchas cosas a través pues de cosas que ha hecho él. Entonces, si tenemos más pilotos así y más fans que estén presionando y más todo esto, creo que la Fórmula 1 puede llegar a algo, y estos hombres ricos y millonarios que, aparte de que les termina odiando la cartera, pues que se vuelvan responsables y pues que lleguemos ahora sí que a un cambio grande y que se note, ¿no? Claro. Sí, de hecho, el Lewis es muy, muy influyente en todo ese tema y temas de activismo. Yo le mandé un mensaje por Instagram. Obviamente no me contestó. Luego le mandamos otra vez. Luego sí, le con mandamos nosotros otro, dos sí. nos contesta. Algún día grabaremos un episodio con Lewis, se Esperemos los que sí. aseguro. Pero sí, este tipo de personas son los que necesitamos, que desde dentro un caballo de Troya, que hagan el cambio más rápido que lo que podemos hacer nosotros. Entonces, pues te agradezco muchísimo, Diego, de haber estado aquí. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado tu agua y No, la plática. muchas gracias a ustedes por invitarme. Que suena raro que en un podcast de sustentabilidad inviten a un piloto y a alguien a hablar de carreras Sí. y de carros. pero nada, se genera una buena plática y te digo, creo que se va por buen camino, hay buenas propuestas. Vean las carreras, se los juro, es un deporte bastante familiar, bastante de convivencia, es un poco difícil de ver, pero véanlo, hay buenas propuestas. Les digo, es la Fórmula 1, está la Fórmula E. Otra que se me olvidó mencionar es una que se llama la Extreme E. Es una que está haciendo el mismo dueño de la Fórmula E. Okay. Es todoterreno. O sea, es de carros sí todoterrenos, son eléctricos. Aparte, está Lewis, ¿no? es dueño de un equipo. Ok. Y está padre también porque tienen que ser dos pilotos. Uno tiene que ser mujer y uno tiene que ser hombre. Está chido eso. Entonces meten esta parte combinada de la parte de género. Y algo que hacen es que se van a lugares, tratan de ser lo menos nocivo para el ambiente. Y aparte promueven turismo sustentables y todo esto. Creo que también es una buena propuesta de categoría. No me he metido mucho a la parte, pues, así como muy operativa, pero también a este tema que hablamos es una muy buena propuesta como también en el deporte de automotriz. Para que lo vean y pues igual, gracias por invitarme aquí a todos. Tienen un espacio muy bonito, muy chido. Gracias. Sigan con eso, sigamos presionando y pues nada, aquí estamos para cuando gusten seguir platicando de este tema. Pues sí, es un tema un poco controversial en estos temas de sustentabilidad de la Fórmula 1, pero como ya les dije, creo que desde adentro se pueden hacer más cambios y esperemos que les haya gustado, que puedan ver esto como un poco con objetividad, que se puedan meter este tema a la Fórmula 1 viendo qué pueden hacer ustedes, viendo cómo pueden presionar y disfrutando, porque al final son deportistas y que genera buena economía para el país y muchos trabajos, muchísimos trabajos. Entonces, bueno, hay que presionar porque sí es un tema muy importante.
Y muchas gracias por habernos escuchado. Ahí síganos en redes sociales. Si no nos siguen todavía, suscríbanse al podcast y en YouTube. Y en los comentarios les dejamos toda la información de Diego para que lo sigan. Y también escuchen su podcast sobre la Fórmula 1 si quieren meter más, si quieren seguir presionando también a Diego para que él también presione sobre este tema de sustentabilidad. Ahí tírenle. No, pero en buena onda, ¿no? Y bueno, muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Juan Pablo Gutiérrez y gracias por escuchar el podcast de... Gracias.